Entonces, estamos. Bueno, ¿no? Como les comentaba hace un ratito, en realidad la cuestión indígena, aborigen o nativa en América Latina del siglo XIX es un proceso bastante amplio, ¿no? En términos geográficos, que lo llevaron adelante la gran mayoría de esos estados, esos nuevos estados nacionales liberales, ¿no? Que se habían insertado en la economía internacional y que además en un contexto donde las ideas positivistas de progreso y de civilización estaban muy latentes, ¿no? Y donde justamente, y más allá, como es en el caso de México, pero también en el caso de Argentina y demás, más allá de que hacia la segunda mitad del siglo XIX hay una reivindicación de las sociedades nativas, ¿no? En la construcción de la nueva identidad de país. Más allá de eso, en el plano verdadero se avanzaba por sobre estas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, también está claro de que, y eso lo que plantea el texto de Sara Ortelli, para el caso de México y puntualmente dentro de México, el estado de Chihuahua, ¿sí? Y con un grupo de poblaciones nativas particular, que son los apaches. Justamente, bueno, se observa claramente cómo, en este caso México, a lo largo no solamente a lo largo del siglo XIX, ¿no? Porque el texto arranca en realidad de la época colonial, nosotros le vamos a dar mucho más bolilla a lo que es el siglo XIX, pero como tanto el Estado colonial en su momento, como los primeros gobiernos patrios, como ya el Estado nacional en mediados del siglo XIX, cómo desplegó diferentes estrategias, ¿no? Diferentes estrategias para llevar adelante inclusión o exclusión de las poblaciones originarias, ¿no? Y dependiendo fundamentalmente entre otras cosas, de su historia, en el sentido de que si ese grupo nativo había sido sometido primero por los españoles, podía ser, y si no era por los españoles, se había integrado como una especie de indios amigos o indios de paz, ¿no? A los estados. Siguiendo eso se seguía un tipo de política, y sobre todo con esos otros grupos, que es el caso de los apaches, los no sometidos, generalmente se llevaba este tipo de política de exterminio, ¿no? Entre las estrategias se desplegaban fundamentalmente lo que es el exterminio. Entonces, vamos con el caso de los apaches, ¿no? Bueno, los apaches, evidentemente, ese grupo nativo tiene representa, ¿no? Como grupo nativo de la zona del septentrión, es decir, de la zona norte de México, una gran complejidad, ¿no? Esa complejidad reside, entre otras cosas, en esa dispersión geográfica que tuvieron, que ahora vamos a hablar un poco, ¿sí? Una dispersión geográfica bastante importante para un grupo nativo considerado, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XIX, como un grupo nómade, de características nómade, obviamente vinculado con esa dispersión geográfica, la intensa movilidad que tenían, lo complejo que era hacia adentro los grupos de los apaches, porque acá estamos hablando de los apaches, que en realidad el nombre Apache ellos no se autodenominan, no es el nombre que se ponen como grupo nativo, sino que esto está muy bueno para verlo, ¿no? Sino que en realidad ya el mismo nombre lo está estigmatizando, porque se lo ponen otros grupos nativos, ¿sí? A ese grupo nativo. Esa variedad de grupos que tenía dentro mismo de los apaches, que inclusive no tenía, a diferencia de otros grupos nativos, no tenía, por ejemplo, un poder político centralizado, ¿no?
tenía una organización política, obviamente, pero no de una manera centralizada. Y luego está claro que esto va a perdurar desde la época colonial hasta las acciones que va a llevar Porfirio Díaz hacia fines del siglo XIX y principio del XX, el origen, ¿sí? Quiénes eran, de dónde venían estos llamados apaches y la reputación que tenían, ¿no? Fundamentalmente belicosa, ¿no? Salvaje que se le llegaba a atribuir, ¿no? Y entonces vamos un poquito con esa construcción sobre el origen y la reputación, que me parece interesante que señala la autora. Ahí nosotros lo que podemos hacer es como tres momentos, ¿no? La primera, que es una de las primeras expediciones, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo uno de los primeros registros donde aparece la palabra Apache, ¿no? Que es un registro que lo lleva adelante Juan de Oñate, ya casi a principios del siglo XVII, todavía ya con un piecito en el siglo XVI, ¿no? Donde en realidad lo que destaca este militar es que una de las tribus que visita él, que son una especie de indio de paso, indios amigos, que son los Zuñi, ¿sí? Que tienen un lenguaje propio los Zuñi, ¿sí? Llamaban Apachú a ese grupo, ¿sí? Que Apachú en la lengua Zuñi lo que significa justamente enemigo. Después se fue transformando y quedó Apache, ¿sí? Pero parece que el primer nombre que recibían este grupo de personas era enemigos, ¿sí? Por la duda, lo llamado Apache es un, digamos, un grupo que claramente tiene un lenguaje atapascano, ¿sí? La voz, el lenguaje, la lengua atapascana son las lenguas de las tribus de bien al norte de América Latina, ¿sí? De la zona del Ártico y demás, ¿no? Lo que hoy es Alaska, por ejemplo, ¿sí? Y que lógicamente hay todo un movimiento para que lleguen hasta México, ¿no? Porque ahí es un poco el origen. Luego, si venimos un poquitito más en el tiempo, también aparece algo interesante para sumar a esa estigmatización del nombre, ¿no? Que Apache significa enemigo, que es este memorial que deja el eclesiástico Alonso Benavides en 1630, donde ahí él describe, ¿no? Menciona cómo muchos de los asentamientos de los grupos nativos sedentarios sufrían permanentemente el terror que imponían los apaches con las incursiones, con los saqueos y demás. Y no solamente las poblaciones nativas, ¿sí? Sino que los españoles también. Entonces eso demuestra dos cosas. Por un lado, esa construcción que se viene realizando de que son realmente temibles, ¿sí? Que son realmente temibles, donde tiene muy implícita lo belicoso, ¿no? Y que son una amenaza latente y real al mismo tiempo, hasta inclusive para las poblaciones blancas, para las poblaciones españolas, pero al mismo tiempo que este grupo nativo no tiene conexión con los otros grupos nativos en México, ¿sí? Aparece este tipo de construcción que, sin ninguna duda, y ya llegando hacia finales del siglo XVIII, con uno de los datos que da Bernardo de Galvez, donde ahí lo que termina de demostrar es cómo con el correr del tiempo no solamente los apaches continuaron con este tipo de prácticas de incursiones y de imponer el terror y de seguir una dispersión geográfica, sino que aparte y ante esa política de aproximamiento con la población blanca como para negociar, ¿no? Y no sufrir los embates y demás, como este grupo aborigen había adoptado ya elementos
de origen europeo, como el ganado, pero sobre todo como las armas de fuego, ¿sí? Como inclusive se habían perfeccionado, ¿no?, en el uso de lo bélico, de la guerra, y lo que obviamente simbolizaba una mayor amenaza, ¿no? Ahí esta fotografía tenemos a uno de los líderes, ¿sí? Uno de los últimos caciques, uno de los últimos líderes, que es Jerónimo. Cochise va a ser el último que nosotros lo vamos a ver cuando vamos a México, vamos a ver algo de esto, porque justamente el texto de Camps, que vamos a ver para el caso de México, retoma cómo bajo el porfiriato, bajo la presidencia de Porfirio Díaz, cómo se lleva adelante una política de campaña sobre el desierto del norte, ¿no? Que es algo muy, muy similar a las famosas campañas del desierto, ¿no? Hacia la Patagonia de nuestro país, encabezada también por el presidente, en este caso por Julio Argentino Roca. Bien. Y decíamos, ¿no?, entre esas complejidades, la dispersión geográfica. Bien, digamos, la excepcional dispersión geográfica de los apaches responde primero y principal a una intensificación de lucha, ¿no?, por el espacio de los recursos de la región de las praderas, ¿no? Eso lo que hace, ¿no? Los apaches habían comenzado una incursión, ¿no?, hacia el sur de Nuevo México, Arizona, ¿sí? Y luego se extendieron más al sur, ya en estados mexicanos, como el de Sonora y como el de Chihuahua. Pero en realidad el recorrido que tienen ellos, ¿sí?, es un recorrido que viene desde la parte del suroeste del Ártico, lo que nosotros hoy conocemos como Alaska, ¿sí? Desde allí, durante muchísimo tiempo, hubo toda una inmigración, ¿no?, que llega hasta los territorios que nosotros conocemos como Estados Unidos, y ahora hasta aquí, ¿sí? También acá hay algo muy, muy interesante de la época, que tiene que ver justamente con una simbolización del espacio que tienen los mismos españoles durante la época colonial, ¿no?, que era esa área, esa zona que se la conocía como la Gran Chichimeca, que es esta zona que aparece acá, que si miramos está un poquito más arriba, un poquito más abajo, perdón, que donde estaban los apaches, pero digamos, las zonas, por decirlo de alguna manera, de indios de amigo o indios de paz, ¿no?, que se caracterizaban por ser sedentarios, que se caracterizaban por la agricultura y demás, llegaban hasta esta zona, hasta este espacio. Entonces lo que se consideraba era que a partir de esta gran chichimeca, ¿sí?, no solamente era diferente por las características geográficas que tenía la zona, sino que aparte porque la forma de organización sociopolítica, ¿no?, y económica de los habitantes que estaban allí, ¿sí?, lo hacía, quedaban por fuera del sistema colonial, porque eran generalmente nómades, salvajes y demás, y lo encasillaban dentro de lo que se conocía como indios de guerra, ¿sí?, esos indios temibles que hacían incursiones. Y los apaches, más allá de que están un poco más arriba ubicados, eran considerados indios de guerra, ¿sí?, eran considerados también como indios de guerra. Decíamos de un despliegue de estrategia que se va a utilizar a lo largo del siglo XIX, ¿no? Nosotros vamos a hacer como una división, ¿no?, que es lo que lleva adelante la autora, entre la primera mitad del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX lo que podemos observar entre esas estrategias es una política, primero podríamos decir, de pacificación, ¿sí?, que ya era algo habitual, que se llevaba adelante en la época colonial. Obvio que todavía en 1810 México es colonial, ¿sí?, porque México se va a independizar, como habíamos comentado y habíamos visto,
¿no? Recién con Iturbide, con una revolución, si se quiere, conservadora, ¿no? Una revolución de tipo conservadora. Ahora, en la política, digamos, de entrega de raciones, ¿no? O de relaciones económicas con estos grupos, se llevó adelante, se practicó durante buena parte, hasta por lo menos 1830, ¿sí? Durante buena parte de la primera mitad del siglo XIX, por lo menos hasta 1830, se llevó adelante hasta que, bueno, puntualmente y sobre todo en Chihuahua, ¿sí? Se empezó a modificar esto. Ahora bien, de todas maneras, también lo que se puede observar en esa primera mitad del siglo XIX es una serie de modificaciones institucionales que dan cuenta de una mejora, podríamos decir en líneas generales, o un intento de mejora, o una propuesta por lo menos, ¿no? De mejora de la situación de las poblaciones nativas. Esto de manera general. El primer punto que tenemos como para destacar, bueno, son la misma Corte de Cádiz en 1810, ¿no? Donde se le otorga la igualdad jurídica a los indios, ¿no? Que habitaban en asentamientos, la abolición del tributo, el fin de la leva de trabajo obligatorio, entre otros. Más allá que esto es relativo, como sabemos, en algunos países de América Latina, como el caso de Bolivia, por ejemplo, o el Alto Perú, ¿no? Más allá de que se declaran la independencia y demás, y más allá de esto que habían sancionado las Cortes de Cádiz, se siguió, ¿no? Con esto de las levas de trabajo obligatorio y demás, se siguió estableciendo, ¿no? En Guatemala, por ejemplo. El otro punto clave en esa modificación jurídica ya es con el México independiente y la sanción de la Constitución de 1824, que es la que comienza a denotar lo que se podría denominar una nación cívica, ¿sí? Una nación cívica. Esa Constitución justamente de 1824 planteó implícitamente la igualdad de todos los mexicanos, y eso incluía a las poblaciones nativas, incluía a los indios. El proyecto liberal, independiente ya, ¿no? A partir de esta década de 1820, estimuló la construcción de una nación soberana, además de incluyente, ¿no? Con una raíz prehispánica. Se destacaba la figura de las poblaciones nativas, que esto también había sido, por ejemplo, una política de Argentina, ¿no? Donde se borraba los siglos de dominación española y había como una especie de continuidad, ¿no? Estaban las poblaciones nativas, después venimos nosotros, estos nuevos estados independientes, ¿no? Así que defendió de manera enfática la necesidad de cohesión y de homogeneizar a los grupos sociales bajo la categoría de ciudadanos. Por eso habla de una nación cívica, por eso habla de una inclusión, ¿no? Y de hecho se termina borrando, anulando la palabra indio, ¿sí? Y es cambiada por la de ciudadano o la de ciudadano libre. Bien. Ahora, sin embargo, también en ese mismo momento convivieron otros tipos de políticas que no eran tanto de pacificación, sino eran más bien de reacción. Una de ellas tenía que ver justamente alrededor de 1830, cuando puntualmente en Chihuahua se plantea esto de que se lanzan una serie de medidas para ayudar a los habitantes de Chihuahua a poder llevar adelante la guerra contra los indios, fundamentalmente contra los apaches, ¿no? Que intentaba procurar justamente de que la población estuviese bien armada sobre ellos, ¿no? También está claro de que, y sobre todo sobre estos grupos nativos que van a ser incorporados al nuevo Estado, ¿sí? Que van a ser ahora ciudadanos, claramente no los benefició esas medidas liberales en muchas cuestiones, entre ellas porque dejaban a estas comunidades de nativos ya a merced de otros sectores socioétnicos,
que se iban a aprovechar de la situación, ¿no? Con respecto fundamentalmente a que ya las poblaciones nativas no contaban, por ejemplo, eran ciudadanos iguales, ¿sí? Y por lo tanto comenzaban a perder esos derechos ancestrales sobre la tierra, y comienzan una apropiación y un reparto de tierra sobre tierra que no fue necesario enviar el ejército ni nada, si no es una conquista ni nada, sino una conquista militar, digo, sino que es a partir de una conquista más que nada a partir de las leyes, ¿no? Ahora bien, también está más que claro que la práctica, esta práctica de integración, esta práctica de una nación cívica y de inclusión de estos indios que pasaban a ser ciudadanos, está claro que la práctica parecía que los grupos no sometidos eran demasiado diferentes, ¿no? Como para integrarlos o asimilarlos. Por lo tanto, quedaban completamente al margen de esa nueva nación cívica, de ese nuevo modelo. Ya para la segunda mitad del siglo XIX, esa nación cívica que veíamos aquí, ¿no? que promovía fundamentalmente la formación de ciudadanos, va a ser reemplazada por la nación civilizada, ¿no? Aquí ya sí está de lleno las ideas del positivismo de orden y progreso, ¿no? El darwinismo social y demás, y aquí ya no, si bien se va a plantear el tema de la inclusión, que justamente esta placa lo que trata de marcar un poco es esas políticas de inclusión que tenían estos nuevos estados liberales, fundamentalmente se va a centrar esa nación civilizada en la exclusión de todo elemento que no se adapta. Entonces, si ya, como dijimos recién, en la primera mitad del siglo XIX ya quedaban marginados, ¿no?, los grupos no sometidos, entre ellos los apaches, porque lo consideraban muy diferente para integrarse a esta nueva sociedad, aquí esto va a seguir adelante. Entonces, por un lado, la idea era promover su ingreso a la civilización, pero no de los grupos apaches ni de los grupos no sometidos, sino de los otros grupos nativos. Allí se desplegó una serie de políticas variadas para esa integración o ese ingreso a la civilización, entre ellas la colonización, que ahora vamos a hablar un poco más, pero que podríamos decir que está la idea que tenían la gran mayoría de los países de América Latina de modernizarse, que era traer inmigración europea, ¿sí? Colonizar esas tierras y al fin de todo esto permitir una fusión cultural entre estos inmigrantes europeos y las poblaciones nativas, ¿no? Y la sola fusión, el europeo funcionaba entonces, ¿no?, como un ente civilizatorio. Bien. Otra de las medidas, otra de las políticas, ahora respondo, Rosa, lo que me preguntaste. Cuando lleguemos a una partecita vamos a hablar un poco de eso. Otra de las medidas, otra de las estrategias para poder permitir el ingreso a la civilización, entre comillas, según los mexicanos liberales, era la educación, ¿no? Esto de hacer una tabula rasa y que los niños nativos comiencen a absorber todo estos nuevos estandartes nacionales mexicanos, ¿no?, que tomaba, ¿no?, como base de la nación mexicana justamente las comunidades prehispánicas, ¿sí?, las méxicas, pero que no estaba dentro del plano educativo, quedaba como marginado dentro del plano educativo, no se enseñaban las lenguas nativas ni nada, ¿no? También el reparto de tierra fue una manera, en ese reparto de tierra, poder repartir parcelas para estas poblaciones nativas, todos descendientes de nativos, y finalmente, particularmente de una zona tan conflictiva como era el norte, y sobre todo Chihuahua, ¿no?, en este caso el estado de Chihuahua, para 1850 se crea una junta para pacificar a los apaches, pero esa junta no va a prosperar, ¿no? Esa administración pública
no va a tener, no va a tener peso, no va a tener poder, sino se va a terminar disolviendo. Ahora, si tomamos para comentar algo del proceso de colonización, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que tiene muchos puntos en común con el mismo proceso sobre las poblaciones nativas en Argentina. Primero lo que tenemos que diferenciar es el proceso de colonización del proceso de poblamiento, porque el proceso de poblamiento es un proceso que se da de manera espontánea y natural. Por ejemplo, la llegada de los apaches, ¿sí?, al norte de México es un proceso de poblamiento, porque se da de una manera espontánea. En cambio, el proceso de colonización, obviamente, que es un proyecto que está orientada, en este caso por el Estado Nacional Mexicano, y que consiste entre el reparto de tierra, controlar quiénes son los que tendrían que colonizar, llegar allí, ¿sí? Eso es como para destacar, ¿no? Es completamente diferente, digamos, el proceso de colonización que está elaborada por un proyecto, ¿no? Para los liberales mexicanos, el tema del proceso de colonización solucionaba varias cuestiones de México. Por un lado, y estos son muchos puntos en común con nuestro país, ¿no? Por un lado, permitía poblar, ¿no?, un país que en líneas generales estaba muy escasamente poblado, pero sobre todo en la parte norte, ¿no?, con esos llamados, que ahora también vamos a hablar, esos llamados desiertos, donde estaban estas poblaciones nativas, venía justamente a cuenta para poder poblarlo. El otro punto que vendría a solucionar la colonización era tratar de evitar ese peligro latente de la pérdida de territorios y la desintegración territorial de los Estados Unidos mexicanos, que justamente, ¿no?, si tenían una amenaza extranjera era justamente Estados Unidos, era el país vecino que ya a partir de la guerra por el caso de Texas, ¿no?, del intento de independencia de Texas o la independencia de Texas, Estados Unidos le termina, ¿no?, arrebatando después de la guerra, que había vencido, varios de los estados que hoy son estados de Estados Unidos, ¿sí? Esto es parecido al caso de Argentina con la Patagonia, ¿no?, esto de que Chile la reclamaba y demás. Bueno, controlar las ejecuciones de los indígenas o de los indios, ¿no?, los malones, ¿no?, poder colonizar era poder frenar eso, fomentar algo que se consideraba también como parte de la modernización, como es justamente el fomento y el desarrollo de la agricultura. Y finalmente un punto de que en el escrito en Argentina no sucede, pero también esto es solamente escrito para el caso de México, porque en la práctica esto no sucedió. El proceso de colonización, según la élite mexicana, los liberales mexicanos, iba a terminar de fortalecer un sector medio, ¿sí?, de terrateniente y de pequeños propietarios, ¿no?, para la construcción del país, cosa que no sucedió porque, como sucede en los casos de América Latina, las tierras terminan siendo repartidas de antemano, y en este caso, en el caso mexicano, ¿no?, son los hacendados con las haciendas los que terminan, digamos, de acaparar tierra y de extender, digamos, sus posesiones. Ahora, hasta aquí teníamos las políticas de la segunda mitad del siglo XIX, que eran, digamos, las políticas para integrarlos, ¿no? Aunque decíamos que se reforzaba mucho la política de exclusión, ¿sí? Y justamente esa política de exclusión, esa política extrema, esa política genocida, fue la política del exterminio, que obviamente que tenía el sustento teórico, ¿no?, biológico y racial de la época, pero el argumento que sale del mismo Estado mexicano, o uno de los argumentos por lo menos, era de que no solamente estaba en juego la construcción
de la nación mexicana, del Estado mexicano, sino que estos grupos, entre ellos los apaches, amenazaban la integridad territorial, ¿no? Que podía terminar jugando en contra porque Estados Unidos podía terminar de tomar esas tierras, y la existencia del país mismo, la existencia de México mismo. Entonces, a partir de allí se comenzó justamente a construir representaciones en torno con la prensa, ¿no? y otros medios, representación primero de quiénes eran los apaches, por ejemplo, ¿no? Representado como salvaje, como sin atributo humano, un poco lo que preguntaba Rosa, ¿no? Con una dieta carnívora excluyente, ¿no? Esto se ve mucho también, esa representación, se ve mucho en los viajeros cuando representaban a las poblaciones nativas, por ejemplo, Martín de Moisí, ¿no? Un viajero que contrata, y cartógrafo, que contrata justo José de Urquiza con la Confederación, con la Confederación Argentina, para llevar adelante un trabajo, un atlas, ¿no? Justamente el atlas de la Confederación Argentina, donde describe, que es más una propaganda, se atrás como para promocionar esa tierra y demás, pero que describe, por ejemplo, bueno, que conviven o viven en la Patagonia grupos nativos nómades que comen la carne roja, la carne del animal que terminaban de cazar casi palpitante, o sea, ¿no? Como que el animal no había terminado de morir y lo estaban devorando. Ese mismo tipo de representación aparece, ¿no? Con los apaches, pero sobre todo una representación de terror, ¿no? Una representación de brutalidad, ¿no? Que tenía que ser como extirpada. Y luego lo otro es la representación del desierto, ¿no? El prejuicio que identificaba el territorio que no estaba poblado por los blancos, ¿no? Sino por el indio. Es decir, la palabra desierto aquí no viene a tratar de representar un lugar árido, ¿no? Con la característica geofísica de un desierto, pero tampoco viene a caracterizar un lugar despoblado, ¿sí? O vacío de gente, sino vacío de civilización, ¿no? Lo opuesto al progreso, a la civilización. Eso era lo que se representaba allí, ¿no? Entonces esto daba cuenta para poder llevarse adelante lo que era justamente el exterminio, que aparte, ¿no? Aparte, en el caso, en la segunda mitad a partir de la segunda mitad del siglo XIX, puntualmente para el caso de los apaches, comienzan, para incentivar el exterminio, comienzan a colocar precios a las cabelleras, ¿no? Es decir, traer la cabellera cortada de un apache muerto o traerla de uno vivo, es decir, llevarlo directamente a uno, ¿sí? Se fijaba precios justamente para incentivar el exterminio de estos grupos. Como para apuntar algunas cositas, está claro que la expansión fronteriza, ¿no? Tanto por parte de Estados Unidos como México, va a terminar justamente, y producto de un contexto donde todos los países, ¿no? De América Latina estaban extendiendo y estaban fijando las fronteras por ese desarrollo económico, por esa inserción en la economía internacional, las poblaciones nativas y puntualmente los apaches en este caso terminan quedando encerrados entre, ambos estados, ¿sí? Terminan quedando encerrados entre ambos ejércitos nacionales, que de todas maneras le va a costar muchísimo, sobre todo a México, poder tener un dominio, pero de todas maneras lleva adelante eso. Está claro también que ninguno de estos dos países tienen un proyecto sobre esas comunidades de integrarlos, ¿sí? Y menos todavía de respetar los derechos de esas sociedades o su forma de vida, ¿no? Porque está claro de que estos proyectos están impulsados por las élites, ¿no? Una élite que estaba, digamos, ya empapada de estas ideas positivistas
del progreso y donde bueno, la construcción de los estados nacionales hacían de que ya un país con indio ya no fuera sinónimo de progreso, de modernidad, ¿no? Y aparte, este capital internacional, ¿no? Estas inversiones que venían de otros países para, en este caso, por ejemplo, en México, poder explotar esa zona, esas tierras, ¿no? Bueno, finalmente, como les decía, los apaches van a terminar siendo dominados bajo el porfiriato, bajo la larguísima presidencia de Porfirio Díaz, ¿no? Que durante sus presidencias llevó adelante ese programa de unificación del país, ¿no? Donde destacaba justamente la identidad prehispánica, nativa y demás, pero que al mismo tiempo y de manera contradictoria se debatía qué lugar tenían que tener los indios, esos indios que habían quedado, ¿no? Aparte, llevado a las extremas pobreza y, ¿no? y esta estigmatización de que representaban un escollo, un problema, ¿no? Una piedra para el progreso. Los apaches, está claro que no eran percibidos como descendientes, ¿no? Y no formaban parte del territorio mexicano. Esa es la construcción que se hace puntualmente sobre los apaches. Se vuelve como hicieron los españoles en la época colonial y planteaban que estos eran enemigos externos, y que por lo tanto se tenía que ir se lo tenían que atrapar y tenían que ir a su exterminio, ¿no? Que no había otro tipo de posibilidad, otro tipo de política. Bien, bueno.